Muy buenas noches con todos. La Universidad Nacional de Loja y su programa de posgrado Maestría en Derecho Constitucional, que otorga el título de Magíster en Derecho Constitucional Convención en Derechos Humanos, brindan la más cordial bienvenida al Congreso Multiconferencia, explorando perspectivas innovadoras en el derecho constitucional y los derechos humanos. Saludo a todos y cada uno de los asistentes, docentes, estudiantes y demás participantes que se han dado cita hoy a través de este espacio académico para conocer, promover e incentivar la importancia del derecho constitucional y derechos humanos en la sociedad. La maestría en Derecho Constitucional, que otorga el título de Magíster en Derecho Constitucional Convención en Derechos Humanos, tiene como objetivo que los maestrantes estén en la capacidad de solucionar las problemáticas relacionadas con la defensa técnica de los derechos humanos, la argumentación en la dimensión constitucional y la protección de estos, aplicando la esfera y el efecto irradiador de derecho internacional de los derechos humanos en los procedimientos en sede administrativa y procesos en sede jurisdiccional a nivel nacional e internacional. Es por esto que hoy hemos invitado a excelentes profesionales con trayectoria en las áreas constitucional y de derechos humanos que nos guiarán y nos darán luces en este camino como una brújula que nos guíe hacia dónde vamos. Vamos a iniciar con este evento y para iniciar y dar la apertura y la bienvenida, em, quiero dar la bienvenida al doctor Manuel Uchari, quien es director de la Maestría de Derecho Constitucional, Convención en Derechos Humanos. Doctor, muy buenas noches. Bienvenido. Muy buenas noches. Muchísimas gracias a todo el equipo que hace posgrados. De alguna manera nos permiten que nosotros podamos llegar a cada uno de sus lugares de residencia y podamos transmitir este evento académico que tiene un solo contexto, poder profesionalizar, capacitar en el ámbito del derecho constitucional y los derechos humanos. Para mí me llena de orgullo y entusiasmo iniciar este evento con subrayando sobre todo el interés y la relevancia de los temas que vamos a abordar. Agradecemos a todos ustedes por su participación y por compartir nuestra pasión por el avance en el campo del derecho y sobre todo enfocados en el derecho constitucional con mención en derechos humanos. Hay que recordar que este programa es el único en el Ecuador que otorga el título de magíster en Derecho Constitucional con mención en derechos humanos. Es así que en el marco de este congreso desarrollado por la Universidad Nacional de Loja y el programa de maestría en Derecho Constitucional, se ha diseñado con el único fin de poder explorar y debatir las perspectivas más innovadoras del derecho constitucional y los derechos humanos. Nuestra misión es crear un espacio académico en donde todos los actores de este proceso, profesionales, estudiantes, puedan intercambiar conocimientos, discutir desafíos actuales y proponer soluciones prácticas que fortalezcan el marco legal y la protección de los derechos en nuestra sociedad. Durante las próximas semanas, de acuerdo a la planificación que ha sido compartida a sus correos electrónicos, vamos a contar con la participación de destacados ponentes que compartirán sus investigaciones y experiencias. A lo largo de 40 horas académicas vamos a abordar temas cruciales como la redefinición del marco constitucional tras el referéndum y la consulta popular, los avances en las garantías constitucionales, las estrategias de litigio y protección de derecho en el siglo XXI. También vamos a discutir sobre esta reconfiguración del derecho administrativo articulado a los derechos humanos, los desafíos globales para la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, así como nuevas fronteras en la técnica legislativa e interpretación constitucional. Quiero reiterar nuevamente el agradecimiento por parte de las autoridades de la Universidad Nacional de Loja, de su titular, el señor PhD Nicolai Aguirre Mendoza, del director de la Unidad de Educación a Distancia, del doctor Milton Mejía, del equipo académico que conforma la dirección de posgrado a cargo de su titular, la PhD doctora Diana. Asimismo, quiero enfatizar la oportunidad que tienen ustedes de cumplir con la asistencia a todo este congreso, el cual al finalizar se va a otorgar un certificado de asistencia
por 40 horas. Quiero insistir nuevamente en que su participación hace relevante este evento académico, es fundamental para el éxito de este Congreso y para el avance del estudio y la práctica del derecho constitucional y los derechos humanos. Deseamos que este evento sea una experiencia que va a enriquecer a todos y que juntos podamos contribuir a la construcción de un marco legal más justo e innovador. Doy la bienvenida y mucho éxito a este Congreso multiconferencia y agradecer a todo el equipo interdisciplinario que se encuentra aquí convocado con el único fin de poder llevar a ustedes una educación de alto nivel y calidad como es característica de la segunda universidad más antigua del Ecuador, la Universidad Nacional de Loja. Educamos para transformar. Muchísimas gracias por su intervención, el doctor Manuel Uchuari. Es momento de recibir a la abogada Joana Quispe, quien nos explicará en esta noche justamente la metodología del Congreso y quien es pues coordinadora también de este evento. Abogada Joana, muy buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, estimadas autoridades, distinguida compañera Lady Jaramillo, doctor Manuel Uchuari, director del programa de maestría. Asimismo, me permito saludar al doctor César Benavides, representante de la Dirección de Investigación, y a nuestro ponente y conferencista del día de hoy, el doctor Milton Rocha. Permito presentar como la coordinadora del evento denominado Congreso Multiconferencia, explorando perspectivas innovadoras en el derecho constitucional y derechos humanos, evento que está destinado a estudiantes de pregrado y posgrado de la Universidad Nacional de Loja, abogados en libre ejercicio y público en general. A través de este momento me permito indicar que este evento tiene como fecha de inicio el día de hoy, 23 de mayo del 2024, y finaliza el día viernes 12 de junio del 2024. Las conferencias se transmitirán todos los días jueves a partir de las 19 horas, exceptuando el día viernes 12 de junio del 2024, que como cierre del evento se desarrolla el día viernes a las 19 horas a las 19 horas en esta fecha, que ya será notificada de manera oportuna a los correos que nos enviaron mediante la inscripción. La modalidad del evento es de una modalidad virtual, es decir, la transmisión del evento vía Zoom en el enlace que ya ha sido proporcionado. La metodología del Congreso será principalmente participativa, promoviendo la aplicación de los estándares de la universidad, identificación de problemas, análisis de experiencias y sobre todo la generación de propuestas que permitirán acompañar en procesos de capacitación continua. Se evalúa en función de la asistencia a través de un enlace que se compartirá durante todas las ponencias. La entrega de certificados será únicamente a los asistentes que participen de la totalidad de las sesiones. Con esto, estimados, quedo a las órdenes y agradezco mi participación. Lady, devuelvo la palabra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la abogada Joana, quien es pues coordinadora de este evento justamente. Bien, vamos a dar en este momento la palabra al doctor César Benavides, quien nos acompaña desde la Dirección de Investigación de la UNL. Buenas noches, estimados y estimadas compañeras. Para mí es un honor y un gusto eh, estar esta noche presente a nombre del doctor Max Encalada, director de investigación y en representación de la Dirección de Investigación de nuestra universidad. Creo que eventos como estos, en la estructura académica de la universidad y del país, eh, cada vez tienen más relevancia y la participación de la universidad cada vez es más evidente y contundente, sobre todo. Entonces, creo que este tipo de eventos van a generar productos y procesos académicos, epistemológicos cada vez más importantes. Además, el campo específico en el que están trabajando, yo creo que es de relativa importancia en los momentos actuales que vive la humanidad, el país. Siempre los enfoques de derechos humanos desde distintas perspectivas, tanto éticas o desde paradigmas científicos, son importantes para poder teorizar y analizarlas efectivamente en una comunidad, en una sociedad en particular. Así que mi felicitación eh, por, por,
por la organización de este evento, por el desarrollo de la maestría también. Y como les digo, creo que cada vez la universidad está teniendo mayor importancia y mayor contundencia en este tipo de eventos. En el marco de este tipo de estos eventos académicos, me gustaría también presentar un evento que en la Universidad Nacional de Loja se está organizando para el año 2024, específicamente para diciembre del 2024. Este evento se ha denominado Tercer Simposio de Investigación Científica, Ciencia para un Futuro Sostenible. Mi presencia el día de hoy también responde a eso y me gustaría poder hacer una breve presentación al respecto para que ustedes puedan tener algunos elementos relacionados con este evento académico. Como les decía, en el mes de diciembre se va a llevar a cabo en la Universidad Nacional de Loja el tercer simposio de investigación científica, Ciencia para un Futuro Sostenible. Este evento responde a una serie de eventos que se han desarrollado ya con bastante seriedad y con bastante eficiencia en la universidad, siendo el primer simposio de investigación científica en el año 2018 y el segundo simposio de investigación científica en el año 2021. Ahora, en el año 2024 nos ha correspondido desarrollar el tercer simposio, el cual trata de alojar un mínimo de participantes de 585 personas entre asistentes y entre ponentes y expositores de pósters. Este evento se va a desarrollar del 3 al 5 de diciembre del 2024 en un horario de 8 de la mañana a 18 horas y la organización corresponde a desarrollar simposios distribuidos en cada una de las facultades, los cuales responden a las distintas líneas de investigación de la Universidad Nacional de Loja. El objetivo fundamental de este evento será fomentar el intercambio de conocimientos, la reflexión crítica y la creación de redes colaborativas entre investigadores, académicos, estudiantes y profesionales de diversas disciplinas. El comité organizador de este evento está encabezado por el señor rector, el doctor Nicolai Aguirre, la doctora Elvia Chapa, el personal académico de la Dirección de Investigación, coordinación de vinculación con la sociedad y las distintas facultades con sus decanos y decanas y representantes de los mismos ante este evento, así como los directores de los centros de investigación, de los 7 centros de investigación con los que cuenta la Universidad Nacional. Las principales modalidades que se van a desarrollar en este simposio van a ser talleres pre-simposio, que se van a desarrollar 2 días o una semana antes del evento, en donde nosotros podamos ejecutar workshops o talleres de campos del conocimiento muy específicos que responderán a las 11 líneas de investigación de la Universidad Nacional de Loja. Adicionalmente, van a haber conferencistas magistrales, invitados, tanto nacionales como internacionales, para cada una de para el desarrollo, que se desarrollarán en cada una de las facultades de la universidad. Adicionalmente, los participantes tendrán la posibilidad de postular a ponencias científicas para este evento, así como pósters de carácter científico que serán expuestos durante el simposio. Adicionalmente, habrán paneles de discusión que tendrán una duración de 1 hora y van a desarrollarse en cada una de las facultades todos los días durante el evento, que permitirán tener conversatorios fundamentalmente de temas específicos relevantes a cada una de las líneas de investigación con las que trabaja la Universidad Nacional. Es importante mencionar que los costos de participación se los ha considerado en función de si son estudiantes de grado o de posgrado de la universidad, si son docentes de la Universidad Nacional de Loja o de otras instituciones de educación superior del país o de otras instituciones también, tanto públicas y privadas, y los costos de participación fluctuarán entre 10 a 40 dólares en función de la categoría en la que se encuentre cada uno de los participantes. Fundamentalmente, lo importante para nosotros el día de hoy es indicar que el lanzamiento de este evento particularmente será el 5 de junio del 2024,
decir, en 2 semanas más, en donde estarán disponibles ya todas las plataformas necesarias para que nuestros colegas puedan cargar o enviar los resúmenes, tanto para ponencias como para pósters científicos. Y esta plataforma estará abierta desde el 5 de junio hasta el 15 de julio. Posteriormente vendrán otro tipo de procesos como la notificación de aceptación o rechazo de estos artículos, y los artículos que sean aceptados tendrán que convertirse en un artículo científico que será publicado en el libro o libros de memorias del tercer simposio de investigación científica. Este libro de memorias tendrá su código ISBN correspondiente, lo cual también esperamos que sea un elemento atractivo para todos y todas las personas que quieran o que deseen participar en este evento. Y como les decía, este evento se va a desarrollar del 3 al 5 de diciembre de 2024. El lanzamiento de este evento será el día 5 de junio. Esperamos que todo el día sea un día de movilización en la ciudad de Loja con visitas de medios de comunicación. Se hará ya el lanzamiento oficial del sitio web del evento. Permanezcan atentos, por favor, a las redes sociales institucionales para tener mayor información de este evento. De esta forma, me gustaría invitarlos a todas y todos ustedes a participar en este evento que, como les digo, reviste gran importancia para la universidad al ser un evento feriado que se dará por tercera ocasión en esta universidad, y esperamos poder cada vez poderlo ejecutar con mayor fuerza y darnos a conocer, sobre todo a nivel nacional y a nivel internacional. Nuevamente agradezco la invitación para participar esta noche y reitero mis felicitaciones por eventos de esta categoría que creo que le hacen muy bien a la universidad y a la sociedad en general. Bien, muchísimas gracias al doctor César Benavides por esa presentación. Justamente pues invitarlos también a participar de esta gran oportunidad, ¿no? que nos están presentando justamente desde la Dirección de Investigación. Es momento ya de recibir al doctor Milton Rocha, de darle la bienvenida en esta noche y pues quien nos va a compartir justamente sus conocimientos, ¿no? Quiero hablarles un poquito de él. El doctor Milton es abogado y magíster en Derecho, licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad Central del Ecuador, especialista en Gestión de la Calidad de la Educación por la Universidad Andina Simón Bolívar, autor de libros relacionados al constitucionalismo del buen vivir, así como de capítulos de libros y artículos científicos en Derecho Constitucional, Pluralismo Jurídico, Resistencia, Educación, Trabajo, Relaciones Laborales, Cambios Tecnológicos y Productivos, Evaluación Educativa, Derecho Comunitario y de Integración, entre otros. Así que, doctor Milton, bienvenido. A la UNL también le da la bienvenida, así que tiene la palabra a continuación con su conferencia. Muchas gracias, estimada. Muy buenas tardes y noche a cada uno de ustedes. Un cordial saludo y agradecimiento por la consideración para participar de este evento desde la propia institución. Esto quiere decir el rectorado, vicerrectorado, las direcciones, coordinaciones de la Universidad de las Funciones Sustantivas, decanato y, por supuesto, en específico esta área de posgrado en Derecho con esta maestría que, como lo decía el doctor Manuel, es muy importante e innovadora dentro del ámbito jurídico ecuatoriano y muy necesaria para algunos asuntos que precisamente los vamos a tratar hoy día. La temática general que me ha correspondido un poco el esbozar e intentar aterrizarla en algunos elementos prácticos tiene que ver con esta idea de redefinición del marco constitucional por referéndum y consulta popular del 2024. Para el efecto, digamos, no intentaré que sea una conferencia magistral en todo el sentido, sino más bien a manera de una conversación o interdiálogo con ustedes en el que voy a abordar 4 momentos especiales. El primer momento tiene que ver con unas historias que necesito que después se las queden en su cabeza cada uno de los participantes. Después abordaré algunos elementos desde lo transdisciplinario para aterrizar hacia la idea del Estado constitucional de derechos.
Posterior a ello, tendrá algunos elementos directamente abordados desde el modelo político de Estado y llegaremos hasta el esquema o este gran marco de garantías constitucionales que dan respuesta a las actuales problemáticas que tenemos dentro del Ecuador. Bien, les decía que quisiera compartirles unas pequeñas historias, ¿no? Unos pequeños momentos. ¿Qué es lo que considero? Bueno, la primera historia tiene que ver con un grupo de personas, una familia, que ante las situaciones económicas, la inseguridad, entre otros aspectos, falta, digamos, de trabajo, condiciones de vida, digamos, de entorno, que no responden a varios tipos de derecho, falta de acceso a la educación dentro de este grupo familiar, y que está compuesta de una familia, personas, sus padres entre 40 años, hijos que oscilan desde los 5 años hasta los 16 años, y que deciden salir del país, ¿no? No por una vía regular, sino que salen por las rutas que actualmente nosotros conocemos, han sido identificadas, como por ejemplo del Darién, siguen hasta México. Aquí lo que sucede es que les tratan de una manera, digamos, un poco cruel, pero también ellos mencionan que por el hecho de tener dólar ya les ponen el ojo, ¿no? De Ecuador vienen con dólar, los vamos a poner el ojo, tienen miedo de que les secuestren, pero además de eso, también tienen que fingir que son de otras nacionalidades por algunas consideraciones que también han tenido los propios estados. Es decir, ahora dicen, les cuesta decir que son ecuatorianos en otro territorio, por algunas implicaciones y malos tratos que ya se conocen entre ellos. Pasan, llegan a la frontera, ¿no? Los detienen. Dos de estos los, digamos, prácticamente los secuestran para extorsionar a los familiares que se encuentran en Ecuador, quienes se endeudan por una suma de más o menos $20,000 para poder dar a través de medios de transferencia como Huesteluño y otros a estos grupos que están extorsionándolos de esta manera para poder liberarlos. La persona mayor, la mujer, en el trayecto también sufre de deshidratación en un ambiente tipo desértico y fallece, pero no pueden hacer nada, dejan su cuerpo ahí y continúan su trayecto hasta llegar a los Estados Unidos. Bueno, esta es la primera historia. La segunda historia que quería compartirles tiene que ver con la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, en tiempos de pandemia, varias empresas declararon la quiebra y muchos de sus trabajadores, pues, digamos, fueron desvinculados, no se cumplió con todas las obligaciones por el hecho de la quiebra, ¿no? Y no han conseguido trabajo hasta la actualidad. Pero resulta que varias de estas empresas, sociedades y demás han reabierto con otros nombres, ¿no? Y se han justificado a través de ciertas normas, ¿no? Se han justificado, han dicho, seguimos operando, no somos lo mismo, tenemos esto, y ya no hemos cumplido con las obligaciones que teníamos con los anteriores trabajadores, algunos casi por el tiempo, digamos, para jubilarse, otros que tenían pendientes, etc. Bueno, esa es la segunda historia. La tercera historia, quizás un poquito más dura, tiene que ver con dos hermanos que estudian en la escuela, el uno en la escuela, el otro en el colegio, pero con la, digamos, son parte de la misma institución, ¿no? Primaria, secundaria. El hermano mayor, adolescente, que vienen de un lugar periférico de la ciudad de, digamos, más bien de la provincia del Guayas, es captado por las bandas criminales para exigirle que realice expendio de cierto tipo de drogas dentro de la institución. Este lo hace durante un tiempo, muchos de sus amigos comienzan a consumir, se vuelven adictos, otros rechazan esta idea
Pero él en algún momento reflexiona y no le quiere seguir dando ese mal ejemplo al menor. Entonces se niega a hacerlo. ¿Qué es lo que sucede? Que lo esperan dos motocicletas a las afueras del colegio, le disparan, le propinan más o menos 16 tiros y fallece. Inmediatamente el hermano logra ver desde lejos esa escena, se acerca y, digamos, hay un gran drama detrás de todo esto. Bueno, estas tres historias. Estas tres historias que reflejan una suerte de problemática que tiene nuestro país, puede tener una respuesta o una explicación también a través del derecho constitucional. Porque ciertas mecánicas, ciertos comportamientos pueden ser un tanto repetitivos a nivel histórico. Y el derecho ha sido formulado también para regular ciertos tipos de conducta y el derecho constitucional también tiene una finalidad. Así que nosotros hemos llegado a este punto, ahora sí, a explicarlo históricamente. ¿De dónde? ¿Por qué? ¿Por qué llegamos a hablar de un Estado constitucional de derechos? Pues cuando hablamos de un Estado constitucional de derechos, nos estamos refiriendo a un modelo político de Estado. ¿Qué es esto? Bueno, hay una estructura, hay un diseño, tienes una parte orgánica, tienes elementos del Estado. Tradicionalmente ustedes conocerán que estos elementos del Estado son población, territorio, soberanía y el propio ordenamiento jurídico. Claro, 1600 y tanto nace el Estado moderno con todos estos elementos, sobre todo con el factor jurídico y soberanía, y por lo tanto un Estado debería respetar estas fronteras que tiene con otro Estado en el marco de no tener esa situación o el estado de guerra generalizado en el mundo, ¿no? No poder invadirse unos frente a otros, respetar aquello. Entonces, ya como Estado, tener un modelo implica que hay formas en las que tenemos que regular ese comportamiento, las relaciones en general entre los particulares, la sociedad, comunidades, colectivos y esta misma idea de Estado como administración a través de un gobierno. Perfecto. Entonces, ¿qué pasó ahí? Tendríamos entonces una figura que ya es más formal, que hablamos de esta idea de la ley, del derecho, a partir de 1600 y tanto. Pero antes de todo esto, había una idea absolutista, ¿no? Y esta idea absolutista quiere decir que no había autoridad en un sentido estricto, con ciertas limitaciones, sino que su única fuente para legitimar era lo divino, el nombre, el apellido, la herencia, la fuerza, los emperadores, conquistadores, etc. Pues va evolucionando y aunque sea con esta lógica histórica un poco occidental que permite explicar la historia universal, te vas a encontrar con estos modos de producción. Claro, particularmente este esclavismo y feudalismo se caracterizan por modelos absolutistas. Entonces, los derechos no son derechos, terminan siendo privilegios. No hay una claridad de las normas en un sentido de lo jurídico con capacidad de coerción, sino que tienes normas en general difusas que oscilan entre lo religioso, lo social e incluso lo familiar. Es decir, ciertas normas son más fuertes que otras y no se respetan en la medida de cómo actualmente lo tenemos. Entonces pesa más la palabra de quién es la autoridad, el rey. Entonces, estas normas se vuelven realmente arbitrarias y esa es su característica. En este llamado modo de producción entre el esclavismo, el feudalismo, pero frente a todo eso, pues como que siempre hay una idea de una situación de las personas. Entonces, las personas, en algunos casos, epistemológicamente me refiero, solo haciendo esta división de sujeto-objeto, algunas son sujeto, otras son objeto. Literalmente tratadas como cosas, ¿no? Entonces, claro, ¿qué podemos decir del esclavo, del siervo de la gleba? Si tenían realmente derechos, si se les consideraba esta idea de dignidad como imperativo genérico, pues no, no pasaba así. Claro, además de eso, uno se preguntaría, pero bueno, había normas. En Milton, en ese tiempo, seguro había normas, ahí están las 12 tablas. Hay varios antecedentes del 3000 antes de Cristo, después de la invención de la escritura y hasta la caída del Imperio Romano Occidente de 476. Hay leyes. ¿Por qué me dices que no había lo jurídico? Bueno, lo que sucede es que hay unos juicios de valor, ¿no?
Y estos juicios de valor, que posteriormente serán de validez, dicen o determinan qué yo voy a dar por sentado para cumplir. Pero esa validez, dentro de este tipo de modelo absolutista, termina siendo una cuestión arbitraria, lineal y causal. ¿A qué me refiero? ¿Cómo se crea la norma? ¿Cómo se expide una norma jurídica? Es solo casi que en algunos casos por el capricho de la autoridad. Ah, porque quiero y puedo, y con esto me legitimo. Es decir, la forma. Entonces, la validez formal es la que prima dentro de esto, pero sin ningún otro sustento de legitimidad o aspectos materiales, o hablar propiamente de una justicia en el sentido que tenemos actualmente, por ejemplo, con algunos factores como los de equidad, igualdad, entre otros. Bueno, para eso dicen hay que crear algo mucho más fuerte. O sea, no podemos decir que realmente han estado cumpliendo la ley, hay que darle mucha más fuerza. Por eso nace este Estado moderno, que viene con el Estado de Derecho. Y me refiero al primer Estado de Derecho, el tradicional, el clásico, el que tiene una corriente liberal. Bueno, ¿por qué liberal? Si les decía que más o menos 1670 y tanto, etcétera, se va acercando hasta los 1789, 1777, estos grandes eventos que cambian el mundo y pasamos a lo moderno, pues Revolución Francesa, tenemos independencia de esta idea en Estados Unidos, y lo que plantean en el fondo son las llamadas libertades. Y ojo con este tema, las libertades. Entonces, si ustedes ven, y qué importante lo que decía yo con este tipo de maestrías, el hablar de derecho constitucional y de derechos humanos al mismo tiempo, porque históricamente se van casi que de la par en algunos espacios del mundo. Los primeros derechos, ¿no? Que dicen derechos del hombre, del ciudadano, como antecedente para los derechos humanos que posteriormente se formalizan con la Declaración, pues son estos derechos de primera generación, que son los derechos de libertad, los derechos políticos, porque esos eran los que importaban para justamente intentar frenar esos abusos de poder que tenía la monarquía. Contra, miren, el modelo feudal. Claro, entonces, bueno, datos históricos, ustedes podrán ver documentales, libros, hasta TikToks, diría yo, en las plataformas actualmente de qué es lo que pasó con esa revolución, ¿no? Cómo volaban cabezas, pero quiénes estaban detrás. Entonces, eso es interesante, saber quiénes estaban atrás, porque aunque se creyera que era la clase económica, diría, ni siquiera una clase económica, sino realmente de quienes se aprovechaban para poder crecer económicamente, no eran quienes gestaron aquello. Fue realmente una clase económica creciente llamada burguesía y que peleaba por ciertos valores. Entonces, aunque ciertos personajes como Robespierre, Marat, Voltaire, etcétera, eran pensadores desde lo jurídico y de lo político, pero defensores de la libertad en el sentido de que hay que protegerla y hay que hacerlo en ese sentido. Y como era responder a la clase económica creciente, entonces él, ¿cierto? Laissez-faire, laissez-passer. Dejar hacer, dejar pasar. Bueno, es lo que comenzamos a hablar desde el liberalismo como el factor económico, pero yo me estoy centrando a la parte de los derechos, como derechos de libertad de primera generación, como derechos humanos, pero detrás de esto también contribuye a la idea de un modelo político de Estado. Entonces, el Estado de Derecho inicial termina siendo de alguna manera una respuesta a estas corrientes liberales, ¿no? Entonces van a defender más eso. No, no la mínima intervención en ciertos aspectos o el potenciarlos de alguna manera, entre otros. Va evolucionando, porque dices, claro, ¿cómo puede ser posible que solo pensemos en que algunos participarán y otros no van a participar? Algunos valen, algunos sí son ciudadanos, miren esa categoría. Algunos son ciudadanos. ¿Todos eran ciudadanos? Probablemente no tanto, ¿no? De hecho, no contaban. Si pensamos en el Ecuador 1830, república, una constitución. La constitución planteaba la idea de ciudadanía, pero ustedes igual sabrán responderme desde el histórico. El indígena contaba, la mujer contaba, ¿quiénes contaban? Entonces,
esa idea formalista desde la idea de la participación, desde lo político, de quién interesa que pueda decidir, hace que pongas un checklist de requisitos para poder establecer factores económicos, sociales, hereditarios, de apellido, etcétera, ¿no? Claro, eres de tal ascendencia, tienes tanta cantidad de dinero, tantos territorios, X apellido, eres hombre, etcétera. Ese es el ciudadano, el resto no es ciudadano. Bueno, ante estas cosas y ante cuestiones como, por ejemplo, del trabajo, que ya para 1917, 1919, en México, Rusia, etcétera, y otros países, claro, comienzan, dicen, a ver, aquí, ¿qué está pasando? Ya tenemos unas constituciones, parece que ya tenemos un Estado de Derecho, pero resulta que estas normas se están aprovechando ahora ya no del esclavo, ya no del siervo de la gleba, sino de esta idea del proletariado. Claro, aquí, ¿qué horas? Usted está ahí y me trabaja las 20 horas, las 18 horas, todo el día, por algo le doy de comer, aquí tenemos este contrato. El derecho del trabajo comienza a tener una presencia enorme. Y a mí me parece que incluso el derecho laboral es uno de los antecedentes para formular de mejor manera un modelo constitucional. Decía yo que el constitucionalismo social nace para 1900, digamos, sí, 17, entre otros, para, digamos, en México como antecedente, adelantándose incluso a Rusia con su revolución y plantea este constitucionalismo social. ¿Qué es lo que pasaba? Se unen pueblos indígenas, minorías étnicas, se unen grupos en general que se consideran como minorías, trabajadores, educadores, mujeres, y dicen, aquí las condiciones están mal. No pueden ser unas constituciones que sean de papel, que sean un poema. Qué bonito lo que plantean. Ay, qué bonita la búsqueda de la felicidad planteada de Estados Unidos. Qué bonito la igualdad, fraternidad, ¿no es cierto?, etcétera. Dice, pero ¿qué hacemos con esas meras declaraciones? Hay que dotar de algunos elementos a estas constituciones para que realmente se constituyan unas fuentes del derecho y puedan ser aplicadas. Entonces ya comienzan nuevos modelos. Esto cambia el modelo político del Estado. Pues ya no hablas de un Estado de derecho, con esta idea liberal, sino que comienzas a hablar de un Estado social de derecho, ¿no? Entonces, hay que concentrarse también en cómo nos organizamos, nos estructuramos, generamos una administración, respondemos a ciertos tipos de derechos, concentrar sobre ciertos intereses, vivienda, salud, educación, trabajo, etc. Y dices, bueno, hay que ver también qué pasa con el tema de la seguridad social. Miren, entonces vienen los estados de bienestar. Siguen siendo estados de derecho. Evoluciona todo esto y vamos a llegar al punto de lo constitucional, porque no es suficiente, porque el Estado de Derecho termina siendo formalista, termina siendo legalista. Volviendo a las categorías, autoridad, norma, situación de los derechos, situación de las personas, entre otros. Bueno, ya el Estado de Derecho tiene norma jurídica, ya no es difuso, ya no hay una confusión entre lo religioso, lo social, lo moral, etc. Norma jurídica se cumple, es coercitivo, ya está. Bueno, se formulan a través de reglas, causa-efecto. Esto es consecuencia de una, yo diría, cierto tipo de arrogancia jurídica de los intelectuales de la época, de asimilar o de considerar que pueden hacer lo mismo que las ciencias exactas con las formulaciones matemáticas. Entonces tienes reglas, causa-efecto, modus pone, ¿no? P-Q, punto, coma, punto Q es igual, por lo tanto, 3 puntos de... O sea, la formulación y la abstracción que necesitaba el derecho podía hacerse a través de la ley. Y estas reglas terminan siendo muy, pero muy cerradas. ¿Por qué definen? ¿Qué es definir? Establecer qué, cómo y para qué. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, alguna normativa, por no decir mucha normativa, entonces, por ejemplo, del Código Civil, que viene, pero desde hace muchísimos años atrás. ¿Qué pasó hasta antes de intervenir constitucionalmente sobre una institución como el matrimonio? ¿Cómo se definía el matrimonio? Pues en la ley. La ley te dice todo. Miren, el Código Civil
sea, no me dejen mentir que habla desde antes de que vas a nacer. ¿Qué pasa cuando naces? ¿Qué pasa cuando creces? ¿Qué pasa cuando eres un adolescente? ¿Qué pasa cuando decides unirte con otra persona? ¿Qué pasa cuando ya quieres adquirir bienes? ¿Qué pasa cuando vas a tener hijos? ¿Qué pasa con qué pasa con la muerte? Miren ustedes, 4 libros. Está toda la vida, sintetizada a manera de regla. Lo que pasa es que te vas a encontrar con enunciados tipo regla que para nuestros tiempos puede que no sean los tan necesarios. Hace pocos años atrás, por ejemplo, por el hecho de matrimonio, una consecuencia jurídica inmediata es que la administración de la sociedad conyugal le corresponda solo al hombre. ¿Qué tal eso? ¿No? Le corresponde por efecto de la ley. O sea, no le iban a preguntar a usted nada, no les iban a decir nada, ¿no? ¿Qué le van a decir a la compañera de vida, que es la administradora? No, lo siento, esto es una consecuencia jurídica de que usted a viva voz ha dicho me quiero casar con esta persona y ha dado sí. Y muchas de estas instituciones definidas a través de la norma jurídica como reglas tienen ese efecto. Pero dices, pero qué injusto, ¿por qué tenemos estas cosas? ¿Por qué les ponen una estructura? Bueno, lo que pasa es que la ley es la ley, lex dura lex, ICER, vete y se cumple, porque manda, prohíbe y permite. Te dice todo lo que tienes, que puedes hacer, no puedes hacer, lo que se te está permitido. Dentro de ese contexto de reglas, en el ámbito penal, en otros ámbitos, la ley termina siendo cuestionada. O sea, ¿qué podemos hacer más allá? Por un lado, dicen los derechos humanos, por supuesto, ¿no? Desde el 45, Declaración Universal, comenzamos los protocolos, comenzamos las convenciones, comenzamos con los tratados, etcétera, ¿no? Derechos humanos. ¿Por qué nacen los derechos humanos? Es una pregunta que quiero plantear aquí. ¿Y por qué nace el constitucionalismo? Por lo que acabo de comentarles. Nace frente a los abusos de poder. Cuando hablamos de derechos humanos, se refieren a la dignidad humana, ¿no? Como categoría, pero su finalidad termina siendo, digamos, dignidad igual a fundamento, finalidad igual a frenar o enfrentar los abusos de poder. El constitucionalismo tiene la misma finalidad, aunque probablemente comparta en algo su fundamento con los derechos humanos. Claro, si digo que el constitucionalismo está pensándose en cómo enfrentar, en cómo limitar, legitimar o establecer en dónde tiene que producirse cierto tipo de ejercicio de poder, pues esto ya me va a ayudar a ver si es que está bien o no está bien lo que es infraconstitucional, frecuentemente la ley, ¿no? Bueno, este paso de un modelo de Estado de Derecho hacia un modelo del Estado constitucional de Derecho ha tenido también un proceso, ha pasado por muchos cambios. Ecuador lo hemos tenido, varios países lo han tenido, pero ya quisiera llegar al punto del Estado constitucional de derechos y justicia. Y este tiene una particularidad que me parece a mí enorme a considerar. Por un lado, ya establece la supremacía constitucional, pero creo que más allá de la supremacía constitucional, nos establece este principio de aplicación directa e inmediata que nace del neoconstitucionalismo para decir que, ojo, entonces la Constitución deja de ser declarativa, deja de ser un texto muerto y bonito, un poema, y pasa a constituirse en norma jurídica. Norma jurídica. ¿Pero qué tiene eso que ver? Porque sigue pareciendo tan abstracto. Bueno, lo que sucede es que detrás de decir que es norma jurídica y que las constituciones están llenas de principios, que son enunciados de carácter general, ambiguo y abstracto, que aunque tengan estas características y aunque esté llena de valores, fines y principios una constitución, yo me voy a ver obligado a materializar de alguna manera esa constitución con una exigencia de interpretación y de argumentación. Por interpretación, encontrar el sentido y el alcance, y por argumentación, buscando las razones por las cuales sí puedo proteger los derechos de una persona, aunque no estén en una ley.
aunque no tenga la regla. Debo proteger. Si miren ese primer punto, cuando hablamos de un Estado constitucional de derechos como modelo político de Estado, es porque ha sido nutrido de un cierto tipo de constitucionalismo. En el tema, digamos, categórico como modelo teórico jurídico, el neoconstitucionalismo, que te dice, bueno, hay que tener garantías, sobre todo jurisdiccionales, y para ello necesito el principio de aplicación directa e inmediata, la supremacía constitucional, entre otros. Pero, para el caso ecuatoriano, también es importante tomar en cuenta que no solo se nutre de cierto tipo de elementos o estructura del modelo jurídico, sino que también hace de manera valorativa. ¿A qué me refiero con esto? O teleológica y axiológica. Ciertos fines no son aparentemente tan conciliables como digamos, en modelos anteriores. Por ejemplo, el Estado de Derecho, el social de derecho, el Estado de bienestar, etcétera, de alguna manera pueden conciliarse con los derechos humanos porque han ido llevando ese mismo trayecto. Derechos humanos, primera generación, segunda generación. Si hay un reto, hay un problema, pongan los derechos. Pero ojo, es un reconocimiento, no es que los derechos no existan, porque esa es la idea de los derechos humanos. Tiene su fundamento en la dignidad y eso quiere decir que viene con la persona y por lo tanto son incluso anteriores a esa propia idea de derecho. O sea, ya han estado siempre ahí. Lo que pasa es que no les hemos dado nombre. Son derechos humanos y cada vez se han ido reconociendo según esto. Esa clasificación nos puede llevar a cierto tipo de errores en la comprensión del derecho constitucional ecuatoriano, porque al poner la igual jerarquía de los derechos en la Constitución, decimos que todos están por igual y que ya no hay una categorización a nivel de clasificación y por generaciones como se lo hace con los derechos humanos. Incluso va más allá la Constitución del Ecuador y toma una postura alejada a la teoría jus fundamental de los derechos, que esto es una tendencia más, Europa para arriba, Alemania, y dicen, bueno, acá nosotros no vamos a poner una diferenciación entre fundamental, fundamentalísimo y otros derechos, sino lo que vamos a plantear es que todos son derechos constitucionales, igual jerarquía. ¿Qué pasa en la práctica y si llegan a colisionar entre ellos? Bueno, hay que resolverlo argumentativamente, pero en abstracto todos son iguales. Otro diálogo interesante del constitucionalismo ecuatoriano es el de vincular los derechos humanos a través de este concepto de la aplicación directa e inmediata. ¿Por qué? ¿Qué categorías de derechos podemos aplicar en Ecuador? Bueno, primero los derechos constitucionales. Segundo, artículo 11, numeral 3 de la Constitución, los llamados derechos humanos. Entonces, tienes los derechos humanos que puedes aplicarlos en el Ecuador. Y una tercera categoría de derechos que podrías aplicarlos para protegerlos directamente son aquellos que necesitan ser reconocidos porque se derivan de la dignidad humana. Mire, igualito que cuando reconoces para derechos humanos. Pero además, la Constitución señala aquellos también derivados de la dignidad de pueblos, comunidades, nacionalidades, etc. Y esta partecita, aunque parezca que es lo mismo, no es lo mismo. Es muy fina porque responde a la configuración del Ecuador como un Estado plurinacional e intercultural. O sea, aquí tenemos otros retos enormes, pero lo que decía, hay otros fines en la Constitución del Ecuador. Entonces dice, bueno, si me planteo el buen vivir, si me planteo los principios de la filosofía indígena andina, si me planteo el derecho al agua, si me planteo los derechos de pueblos y nacionalidad, si me planteo la categoría de sujeto de derechos, son retos enormes que tiene para la práctica el derecho constitucional o los derechos de la naturaleza, que vamos a ver si es que hay alguna parte de los derechos humanos que tratan esto. Pues no, recién se está trabajando en una declaración universal de los derechos naturales o de la Pachamama con el proyecto Harmony Nature. Entonces miren, o sea, hay varios retos entre el derecho constitucional y los derechos humanos. A mí me parece que viven una relación bidireccional. Tanto puede alimentar el derecho constitucional, me refiero al caso ecuatoriano, como lo está haciendo con los derechos de naturaleza y otras categorías, y igual que lo ha hecho los derechos humanos, que para el 2008, por ejemplo, con la constituyente, se incrementó un catálogo enorme, porque se
recogió muchos de los derechos humanos para que estén en la Constitución con ese rango. Entonces, se van nutriendo, viven dentro del sistema. ¿La importancia y de qué? Esos conceptos de bloque de constitucionalidad y de convencionalidad, ¿no? Lo convencional por la Convención, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos que puedo aplicar, y por otra parte, la idea de bloque de constitucionalidad, es decir, que esté incorporado dentro de la Constitución, tiene ese rango y puedo aplicar. Aquí un paréntesis, porque esto es una apreciación muy personal, aunque la Corte Constitucional ha defendido el concepto de bloque de constitucionalidad, para mí realmente tiene que hablarse de la aplicación directa e inmediata, como lo he hecho, digamos, hace breves momentos. El bloque de constitucional para mí puede generar algunos otros problemas y debería de tener un poco de desuso en un sentido de que más se acopla a esa idea del bloque constitucional y del bloque de legalidad que tenía Francia en algún momento por el 60 y tanto. Y no son lo mismo. Y aparte el modelo constitucional ecuatoriano, pues con la aplicación directa e inmediata me parece que es mucho más fuerte, que permite solucionar más rápido el asunto. Bueno, cierro ese paréntesis, que es una apreciación mucho más personal y una crítica detrás del concepto, pero que también ha sido útil para resolver algunos casos, como lo del matrimonio igualitario y entre otras cuestiones de análisis para los convenios y tratados internacionales y para ciertas obligaciones que debe cumplir el Estado ecuatoriano. Bueno, partiendo de esta idea, de este gran marco que tenemos, de que el concepto de ciudadanía, por ejemplo, con esos requisitos, es superado por el concepto de sujeto de derechos, que tenemos una titularidad que nos lleva a los sujetos de derechos, que no es lo mismo la justicia ordinaria que la justicia constitucional, que siempre debe haber un mecanismo, algún medio para poder, digamos, prevenir ante una amenaza o poder frenar una vulneración de derechos y en caso de que hayan sido vulnerados, que se pueda llegar a la verdad y también se repare integralmente. Esta última idea también se pone en la Constitución. Porque la idea es que, bueno, los derechos en sí existen y siempre han estado. Entonces, ¿para qué los ponen en la Constitución? Bueno, porque pasa que a veces no los cumplen, que a veces hay que tener conceptualmente en nuestra cabeza una información. Habrá que leer. Y este marco constitucional, entonces, ofrece un esquema, un catálogo de garantías. Perfecto. No vamos a dejar solos a los derechos. En general los ejercen, pero cuando hay dificultades para su ejercicio o vulneran estos derechos, también debe haber algo para poder hacer, para acompañarlos, para que sean efectivos, para que sean materiales. Y esas garantías son las constitucionales. Pues van a encontrarse muchas clasificaciones. Lo que eligió el Ecuador es lo del 84 para adelante, ¿no? Serían las normativas, las de políticas públicas, las jurisdiccionales y hasta ahí, podríamos decir. Podríamos deducir una clasificación más amplia entre las institucionales y también aquellas que son garantías sociales. Pero ese ya es un ejercicio un poco de interpretación sistemática de la Constitución. Podrían clasificar entre primarias, secundarias, etcétera, pero lo importante es que hay garantías. ¿Y qué es garantía? Medio por el cual se previene, protege o se repara un derecho. Esa es la idea. Es medio, es mecanismo, es herramienta, una garantía. Si yo quiero que se cumpla y se haga real esto, que sea concreto, que sea material, que existe educación en un sector, voy a utilizar, por ejemplo, la política pública. Entonces es una garantía. La política pública es una garantía, porque a través de la política pública yo puedo, yo que sé, a través del presupuesto, de programas, planes, proyectos, establecer una escuela, un colegio, etcétera, donde haga falta, donde los índices o indicadores me demuestran que hay mucho analfabetismo. Perfecto. Lo propio haré con la normativa. ¿Cómo garantizo a través de la norma? Es decir, la norma es un medio, por supuesto. Viabiliza, legitima, establece obligaciones, derechos, sistemas. Bueno, la norma también me va a poder permitir. La primera obligación es que me facilite el quehacer de la vida, de las relaciones. No me puedo quedar solo con el principio de la Constitución. Tendría que generar una norma infraconstitucional donde todo esté mucho más claro y se vuelva más práctico, sea más sencillo el poder hacerlo.
Bueno, volviendo a las historias, ¿no? Para ir cerrando esta parte que es mucho más teórica, pero que ya ustedes van viendo las respuestas que podría tener. Nos ponemos en el escenario de post-referéndum, post-consulta popular, las preguntas que se pusieron, y todo esto responde a una dinámica de problemas dentro de la sociedad, y en algunos casos problemáticas porque no han tenido una respuesta. Hay dudas de algo que parece que está bien, aún así deberíamos seguir preguntándonos qué hacer. Entonces, ante todo este escenario, la propia Constitución, nuestro modelo, ha previsto que pueda realizar este tipo de ejercicios como parte de su democracia participativa. Porque eso busca este nuevo constitucionalismo ecuatoriano, ¿no? Es un constitucionalismo democrático. La idea de la teoría democrática de la Constitución. Pues tengo la consulta, tengo el referéndum, vamos entonces a hacer cambios en la Constitución o vamos a realizar cambios a través de decisiones con cierto tipo de actividad para que algo se produzca, se supere algún problema. Y ante estas preguntas, lo que diría yo, más que post consulta, por referéndum, es el ante y el post. O si realmente valdría la pena hablar de que si era necesario o no era necesario. Creo que un punto que legitima el actuar de realizar este tipo de modificaciones, digamos, de buscar modificaciones en el sistema y en la norma, son válidas por defensa de la democracia. En algún sentido tiene hablar de participación como, mire, libertad, participación, derechos políticos, etc. Está bien, no la hace mal. El punto es que detrás de esto hay varias problemáticas estructurales que podrían tener una respuesta, que deberían haber tenido una respuesta. Si bien es cierto, una constitución de la noche a la mañana, pues casi que sería un sueño y utópico, es decir, que se cumple. Estos procesos, les digo científicamente, pueden tardar, algunos expertos mencionan, entre 150 a 200 años. Para que digas, hay un sentido común del derecho constitucional ecuatoriano y ya todos lo han interiorizado y saben qué hacer, qué no hacer, casi sin tener ni que leer ni que revisar la Constitución. Lleva tanto tiempo. Así que estamos en una transición, en un enfrentamiento entre esta idea de lo formal, de lo legal frente a lo constitucional. ¿Por qué? Por los juicios de validez. Entonces, ustedes se van a encontrar con normas, como por ejemplo de pandemia, y vuelvo a la historia 2, ¿no? Dices, bueno, vamos a sacar una ley, le vamos a poner un nombre simpático. Ley de apoyo, impulso productivo, laboral, etcétera, humanitario, lo que quiera. Vamos a poner este nombre. Vamos a someter a su procedimiento. Perfecto, está bien. Sigue tu iniciativa, presentas tu proyecto, va a la comisión, primer debate, segundo debate, hay objeciones, sí, no, apruebas y listo. Y fue. Eso es el formalismo y eso es la idea procedimental. Ustedes me dirán si han salido o no han salido muchas leyes a partir de la justificación de la pandemia, que en el fondo, pues más que solucionar un problema, ha generado otros problemas. Historia 2, ¿no? Que les decía. Personas, trabajadores, despedidos, otros con otras figuras, cambiados de modalidad, sin acceso, etcétera, ¿no? Y otras normas que han provocado, por ejemplo, deserción escolar, etcétera. Bueno, ese es un elemento, pero dices, ¿cómo entonces no hace la Constitución? Entonces la Constitución no sirve. No es que no sirva. Vuelvo al artículo 84, garantía normativa. Hay una obligación de adaptar estas normas hacia, ¿qué? Hacia la Constitución. Si yo genero una norma infraconstitucional, ha de ser respetando la Constitución, que se corresponda, que se adapte. Y si no lo hago, regreso al artículo 11 de la Constitución. Principio de prohibición de restricción normativa. ¿Qué es esto? A través de una norma, usted legislador, usted ejecutivo a través de decretos, ustedes ministerios a través de acuerdos, ustedes miembros de un municipio a través de su consejo para una ordenanza. Cuidado con afectar derechos cuando creen, ¿no? Miren,
nace el llamado control constitucional. Entonces, varias de las normas que salieron en algún momento forman parte de ese control constitucional que es concentrado en el Ecuador, porque lo conoce la Corte y la Corte tiene que decidir y decirte como máximo intérprete y controlador del ordenamiento jurídico de su constitucionalidad, si es realmente o no. Eso no es constitucional. ¿En qué medida? Y a partir de eso tomar una decisión. Entonces, ¿cuántas normas todavía no salen? Siguen vigentes porque hay problemas también fácticos que impiden que puedan salir rápido algunas sentencias. Entonces, están a la espera de que se declare o no su constitucionalidad. Y eso es el control constitucional, miren, una forma de ver estas normas. Pero volvemos a los otros temas, más estructurales. Historia 1, ¿no? Los migrantes que van, una madre que ha muerto, un hijo de 5 años que está secuestrado con el adolescente y que llaman a la familia que han pagado $20,000 y los tres han logrado pasar con el padre la frontera, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Garantías, garantías, derechos humanos también, porque ya no es solo dentro del Estado ecuatoriano. O sea, ¿qué pasa con el derecho internacional? ¿Hay respuestas? Sí. ¿Podrías utilizar el derecho constitucional para poder, en alguna medida, coadyuvar a esto? Claro. Son problemas que son estructurales, pero que necesitas de mucha presencia de, no diría yo del Estado, pero sí de cómo poder aplicar la Constitución. Entonces, claro, la garantía normativa te va a servir para corregir algunas cuestiones que están mal y que están afectando y generando mayores problemas en la sociedad. La de políticas públicas, aunque a largo plazo o mediano plazo, al principio te va a dar un diagnóstico adecuado de los indicadores y de las metas que tendrás que seguir y las brechas que tendrás que superar en un determinado tiempo. Y esto está atado al presupuesto general del Estado, es decir, vamos a necesitar dinero para poner en donde corresponde. Si no hay una adecuada política pública, ojo, entendida como garantía constitucional, porque esa es otra cosa. O sea, todavía pensamos que esa está alejada. No, se constituyó en norma programática, es norma constitucional la política pública y aparte es una garantía. Garantía constitucional, tiene que ser medio. Eso tampoco es que se ha tomado mucho en cuenta, sino que se hace política pública según una necesidad, diría yo, institucional, por cada cartera de Estado, según lo que le compete. Y se acabó de decir, el rol anterior que se hacía siempre con el Estado de Derecho tradicional, el formalismo y el legalismo. Entonces, falta ese enfoque, pero podrías dar algunas respuestas donde es lo más urgente, lo emergente, etc. Hay que hacerlo. Tienes muchos otros elementos que se siguen formulando en estas historias que dices, bueno, pero ¿qué está pasando con la educación? Pues, nuevamente, la garantía de política pública, la garantía normativa, las garantías institucionales, el crear instituciones para que respondan a estos grandes problemas que tiene el país. Claro, si no tienes una adecuada política, si no has creado las instituciones o destinado el presupuesto que le corresponde, y además no viabilizas a través de una norma infraconstitucional y después reglamentas, pues pierde coherencia dentro del sistema. Y un efecto de no tener coherencia en el sistema es que se vuelve doble, triple esfuerzo, es decir, no te sale en términos económicos conveniente, para nada, pierdes pero un montón, incluso hasta económicamente hablando. Los problemas de educación que no se ven de manera integral, que no se ven de manera sistemática, pues los podemos evidenciar post pandemia. Entonces, los índices de deserción escolar, los problemas incluso de esta historia que les conté, de niños que son asesinados dentro de las instituciones, fuera de las instituciones, pues ya nos llevan a repensarnos si se está haciendo o no se está haciendo bien y si se está tomando en cuenta estos mecanismos, estas herramientas. Las garantías jurisdiccionales, y con esto casi que voy finalizando, o digamos, entender este marco constitucional que tenemos en el Ecuador, que tiene, digamos, muchos candados también. Es complicado que digas, bueno, va a modificarse. Tiene
tan fuertes son los candados que ya ha habido experiencias en las que se llamó a consulta, referéndum, se cambió la constitución y viene el control posterior, pues, ¿no? No es que por consulta o por democracia yo puedo decir que hágase lo que quiera, porque ya han preguntado y el pueblo se ha pronunciado. No, hay muchos candados. Los mismos derechos ya son un candado, porque son fines y límites al poder. No podrías irte en contra de estos derechos. Están reconocidos. Muy difícilmente. En control posterior de los resultados de esta, yo les soy sincero, probablemente sobre el tema del Código Orgánico Integral Penal se van a caer en un control constitucional, ya cuando entren en la práctica. Pero es que es el modelo. Y les decía sobre las garantías jurisdiccionales, no deberían ser. O sea, la idea no es que lleguemos a ese punto. Si están bien las normas, si están bien las instituciones, si se hace buena política pública, si se generan los proyectos, las acciones, los planes, créanme que muy difícilmente se llegaría a una garantía jurisdiccional. Pero al no serlo, pues vamos como que casi de último momento para eso, a exigir. Exigibilidad y justiciabilidad como principios igual contenidos en el artículo 11 de la Constitución. Bueno, me voy a exigir, tengo que exigir de 200, y es en cuanto a derechos. Miren, sobre las vulneraciones de derechos. Entonces, por eso es que cuando hablamos de estructurar, cuando yo les hablo de estos casos de niños con familias pobres que son asesinados, metidos en las drogas, gente que migra, gente que se queda sin trabajo, que no ganaba ni el básico, entre otros factores, me estoy refiriendo a desigualdades, ¿no? Y es que en el núcleo de las desigualdades, el tener una respuesta al final del camino a través de una garantía jurisdiccional, también se ve reflejada cuantitativamente. Las acciones de protección sobre temas de igualdad y no discriminación, sobre temas de salud, educación, etcétera, es lo que más hay en toda la justicia constitucional. Pero es enorme, miren, porque eso es lo que más hay. Una sociedad fragmentada, una sociedad desigual, con varios problemas estructurales que no encuentran una respuesta y que quienes están obligados a aplicar las garantías antes de llegar a las jurisdiccionales no lo hacen de la mejor manera. O quizás habría que ver algún otro elemento. Entonces, el llamado de esta intervención que he intentado sintetizarla muchísimo por los varios elementos que están detrás, es que el modelo sí tiene varias herramientas, varios elementos que nos pueden ayudar a solucionar o por lo menos intentar disminuir las graves afectaciones que actualmente vive el Ecuador por sus problemas estructurales e incluso dentro de las relaciones internacionales y como derechos humanos, pero que se enfrenta a muchos retos, a muchas complicaciones. No ha sido tan sencillo el poder hacerlo. No, les decía, no va a llegar de la noche a la mañana, pero tampoco podríamos retroceder en nuestras acciones. Lo último, la garantía social que les decía. Al final del camino podemos sentir que no funcionan las instituciones, no funcionan los estados, que pueden convertirse, si quieren, hipotéticamente en dictaduras, autoritarismos. Quieren acudir a la justicia y la justicia está cortada y mejor les persiguen, no les ayuda, no les contribuye. Quieren hacer alguna cosa, no hay agua, no hay acceso a medicamentos, no hay nada, absolutamente nada, digamos que es un escenario posapocalíptico. La garantía social comienza desde el pleno ejercicio del derecho. ¿Cómo es que ustedes están haciendo en esta sala de Zoom? Informándose. Es pleno ejercicio. Aquí están haciendo. Algunos que están dentro, vinculados, por ejemplo, al aparato educativo, están ejerciendo su derecho a la educación. Los que están preguntando, ejerciendo su derecho a la participación. Pero cuando no te dejan, cuando te vulneran, cuando te afectan, y todo ha fallado, y todas las demás garantías han fallado, pues queda esta social, que es la gente moviéndose, la vuelta al colectivo. Y esos han sido los procesos que han sucedido tanto al constitucionalismo como a los propios derechos humanos.
no se han conseguido de la noche a la mañana, no se han conseguido con el por favor y aquí tiene, muchas gracias. Han sido realmente luchas significativas que han costado muchas vidas, pero que al final están defendiendo cierto tipo de idea o fundamento como la propia dignidad humana y en el caso ecuatoriano, otros fines o ideales por su naturaleza plurinacional, como el propio buen vivir o entre otros, digamos, fines mucho más elevados que no necesariamente son solo humanos, ¿no? Van más allá de eso. Así que esa es la invitación, eso es lo que quería compartirles, contarles un poquito de estas historias, que ustedes conocerán muchas más historias, igual parecidas, unas quizás más suaves, otras mucho más duras. Yo he intentado omitir lo más crudo, pero digamos, son solo pequeños ejemplos y que sepamos que no está aislado esta idea de derecho constitucional de los derechos humanos de estas realidades que nos están afectando. De hecho, están pensados para eso. Porque existe eso, pues hay que aplicar este derecho constitucional, hay que aplicar los derechos humanos, hay que frenar que estos abusos de poder generen estos efectos dentro de una sociedad como la ecuatoriana. Así que magnífico el evento, magnífico que puedan estar aquí para un poco, diría yo, conversar, aunque sea a través de las preguntas, pero sobre todo por las iniciativas que tienen que ver con mejorar la situación, mejorar las condiciones de un país como el que tenemos. Muchas gracias y estoy a disposición para preguntas, inquietudes que tengan ustedes. Por favor. Buenas noches, doctor. Buenas noches con todos los participantes. Tenemos una mano levantada, le vamos a dar paso. Listo. Está como Tecno KJC 6, pero puede. También está Claudia Patiño con la mano levantada. Voy a ver si hay preguntas. Ya, perfecto. Mientras activa el micrófono del compañero, que yo tengo las preguntas que llegaron por el chat. Dice mi pregunta: ¿cuál es el alcance del neoconstitucionalismo en los derechos humanos? Perfecto. A ver si hay otra pregunta. No. Bien. Bueno, el alcance del nuevo constitucionalismo para los derechos humanos, a mi parecer, es la vinculación que se hace de incorporar, es decir, incrementar el catálogo de derechos en la fórmula constitucional y ponerlos en igual jerarquía. Y el claro ejemplo es la Constitución del Ecuador, con sus 444 artículos, en los que el catálogo de derechos humanos es enorme y que pasa literalmente de una declaración hacia un concepto de norma jurídica que puede ser aplicado directa e inmediatamente, que era uno de los grandes problemas que se criticaba hacia los derechos humanos, sobre todo hace mucho tiempo atrás, de que carecen de esa, digamos, de esa particularidad de poder ser realmente efectivos y materializados. Eso es, estimado. Claudia tenía la mano levantada y no sé si quería hablar. A ver, tengo George Velázquez, que se tiene la mano levantada. Doctor, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, estimado George. ¿Cómo está? Un gusto volverlo a ver. Fue alumno suyo en el primer programa de la Maestría de Derecho Constitucional. Qué Espero que gusto. se encuentre bien. Una pregunta, doctor. En nuestra Constitución de la República del Ecuador encontramos que tenemos como derechos el derecho a la defensa, un derecho importantísimo que le asiste a todos los ecuatorianos. Este derecho a la defensa, a su vez, está normado, o reglamentado o apoyado por garantías jurisdiccionales que manifiestan, por ejemplo, que en todos los procesos serán orales, es decir, la oralidad fue adoptada a través de la Constitución.
manifiesta que prácticamente todos los procesos se sustanciarán de forma oral, más en el COIP, en el COGEP, perdón, se establecen procedimientos y realmente se limita la participación al proceso oral únicamente en las audiencias. Usted Ujú. nos decía que las normas deben de sujetarse a lo que establece, en este caso, la, la norma constitucional que prima. ¿Qué pasará entonces con nuestra legislación, con nuestro país, toda vez que usted dice que los cambios que se generan a través de la adecuación de las distintas figuras de los derechos y las normas se procurarán dar posiblemente en 500 años, se demorarán para poder ser asumidas tal como reza la Constitución? Ese camino es el que le espera también a nuestro país para poder tener un verdadero procedimiento oral en la sustanciación de los juicios, o qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para que ese principio fundamental de la oralidad en la defensa de los casos en el momento que están presentados al Poder Jurisdiccional sea asistido tal como reza la norma constitucional. Muchas Gracias, estimado George, por la pregunta. Bueno, he dicho que más o menos algunos datos científicos para estos grandes cambios normativos dentro de un país, es decir, casi fundacionales, entre 150 a 200 años más o menos continúa para, digamos, que ya esté totalmente casi que establecido. Nunca va a dejar de existir tensiones. Parece que en el caso ecuatoriano ha habido muchos avances, aunque parezca que no es así. A mi parecer, creo que sí hay muchos avances. Sobre el tema de la oralidad y ya temas directamente de sentido procesal, claro, la Constitución realmente lo que hace es un llamado, ¿no? Para que vayas a este tipo de un nuevo sistema, dejar todo ese sistema que solo era el papel escrito, que remita, sino que tengas la oportunidad también de conjugar tus otros principios sobre el tema de la inmediación, digamos, la eficiencia, eficacia, entre otros elementos como la economía procesal, es decir, varios principios propios del derecho procesal que permitirían también a largo plazo descongestionar esta justicia que tenemos. Sí, eh, digamos, los enunciados que establece la Constitución, no, que no es solo para el tema del juicio, sino que también son dentro del ámbito administrativo y otras esferas. Me parece que con las reglas y establecido como garantías del debido proceso del 66 de la Constitución, pues son viables, se están respetando y varias de las, digamos, líneas jurisprudenciales al respecto del debido proceso, que aunque no está terminado, sí han sido nutridas, mi estimado George, y sí se está cada vez llegando un poco más a la oralidad, salvo creo que en algunos casos del tema administrativo, del contencioso administrativo, que en la práctica todavía es como que sigues con el papel y otras cosas, pero por lo demás sigue avanzando y la idea tampoco es que, pues, digamos, no todo por el hecho de decir que hay oralidad, todos los actos tienen que ser orales. Hay otros que tienen que legitimarse por su propia validez porque si no afectarían o se contradicen con el propio debido proceso. Eso. Eh, Todavía está levantada la mano Tecno y Luis Cuenca. Ya, bueno, mientras Luis nos dice, yo tengo Buenas otra noches. pregunta. Ya está Luis, perfecto Luis. Por Buenas favor. noches. Buenas noches. Felicitándole, distinguido doctor, por su ponencia. Me parece importante y a los tiempos llego de nuevo, aunque sea vía virtual, a esta gloriosa Universidad Nacional de Loja, en la cual me eduqué. Pero sí es necesario, antes que unas preguntas, reflexionar, conforme usted lo decía, maestro, en este interactuar de los aprendizajes. Efectivamente, en los actos procedimentales se establece la oralidad
como el eje central de los litigios. Pero lastimosamente los abogados que pasamos en el libre ejercicio profesional y somos litigantes, sabemos que eso en un 95% no ocurre, porque lastimosamente nuestros colegas lo que hacen es leer los alegatos o los fundamentos, es decir, trastocando la esencia y el espíritu de los actos procedimentales. Por otro lado, efectivamente, y me llena de orgullo saber que el pensamiento rebelde en la Universidad Nacional de Loja persiste, pero sí es necesario, mi distinguido maestro, que la universidad también acoja ese pensamiento en el cual sea el paladín de las necesidades que tiene la sociedad, los conocimientos que se tiene en la academia no pueden y no deben quedarse en el claustro universitario. Eso le está haciendo falta a la sociedad. Y efectivamente, lo escucha usted, y la gran mayoría de ecuatorianos adolecemos de eso. Tenemos cientos o decenas de derechos, tenemos una constitución garantista, pero lastimosamente se ha convertido en un cementerio de palabras, en donde los gobiernos que se han turnado en los últimos años, lo único que han hecho es anunciar la constitución, pero no cumplirla. Y la academia y el pensamiento se ha quedado callado. Mire usted, estimado maestro, aquí tenemos el ejemplo clarísimo. Hijos de la comunicación social que surgieron de la Universidad Nacional de Loja, con la ley que se creó luego del COVID, fueron despedidos 32 hombres y mujeres que dieron su vida en la construcción de lo que en ese entonces se llamaba Diario La Hora. Y ahí lo que usted señalaba, los evasores de impuestos, dueños de estas empresas, le mintieron a la sociedad y al Estado y dijeron que habían quebrado hasta votar a estas 32 personas y hasta este momento no les cancelan. Entonces, ese ritmo, esa academia tiene que tener impulso hacia afuera para que la gente entre en razonamiento, entre en conocimiento, y allí tiene que ser nuevamente preponderante el pensamiento de nuestra Universidad Nacional de Loja. Le vuelvo a insistir, estimado maestro, excelente ponencia, y creo que la universidad otra vez está retomando su ruta que nunca debió haber dejado de tenerlo, que es estar junto a la sociedad, junto al pueblo. Gracias. Gracias, estimado Luis. Bien, respondiendo y quizás digamos, yo diría hasta aclaración en un sentido de la administración pública. Sí, pero creo que habría que diferenciar los roles de la academia frente a los del Estado, ¿no? Y sí, coincido con Luis en el sentido del pensamiento, porque eso es la academia, pensamiento, crítica, un horizonte sobre las ideas, pero a veces sucede que parece que se le exige a la academia como que fuera digamos, un ministerio, una cartera de Estado, sobre todo cuando hablamos de la función sustantiva de vinculación. Sí, vamos a apoyar procesos, pero porque queremos generar pensamiento, ¿no? Porque hacemos investigación, pero cuando nos vinculamos es porque queremos posteriormente realmente ver cómo está el problema para dar soluciones desde nuestro pensamiento, pero no solucionamos realmente los problemas porque no nos corresponde fácticamente. Y era el tema de las garantías que yo les decía, ¿no? Claro, si nos comprometeríamos como universidad y dijéramos vamos a nosotros aplicar, porque están en nuestras manos de aplicar todas estas garantías, pues no. Algunas podríamos por de manera personal, otras tendremos que recurrir a las instituciones, otras le pertenecen a la política pública. Y creo que a veces pasan esas confusiones, ¿no? Que es como que le exigen a la academia que pueda solucionar realmente los problemas, pero sí necesitamos cuestionar y evidenciarlos y proponer. Es el pensamiento a lo que nosotros somos llamados como universidades, así que estamos muy válida la apreciación, mi estimado Luis.
Aquí tengo algunas preguntas que voy a responderlas rápidamente. No sé cuánto tiempo tengamos, me dice el compañero Ángel igual, por favor. Por aquí me pusieron el tema del abuso del derecho en la aplicación de las garantías jurisdiccionales, en particular de la acción de protección, dice no Franklin. Bueno, yo más que creer que hay un abuso de derecho, aunque la propia Corte Constitucional ya ha establecido algunos parámetros como para referir cuándo sería y cuándo no, me parece que en general el tema de garantías jurisdiccionales que son aplicadas sin los parámetros que les comenté, porque esa era la base teórica, lo que había dicho. Por ejemplo, enfrentarse a los abusos de poder, el tema de la validez material con la formal, la real equidad, igualdad, etcétera, y la categoría de sujetos de derechos, entre los derechos como fines, la finalidad de materializar desde la Constitución. Si tú te pones a revisar cada garantía jurisdiccional con estas categorías, el resultado final va a ser que un abuso de derecho sería que alguien, en cualquiera de las situaciones y en cualquiera de las garantías jurisdiccionales, la esté usando para perpetrarse dentro del poder, porque recuerden que eso es lo que busca el constitucionalismo, controlar dónde, frenar cuando hay abusos de poder, dónde debería estar el poder. Entonces, si se quiere perpetrar en el poder o ejercer un poder a través de garantías jurisdiccionales de manera abusiva sobre otros actos de la vida en la sociedad, ese es el abuso para mí de las garantías jurisdiccionales. El resto, aunque cometas errores o lo plantees y demás, solo evidencia la falta de factibilidad del establecimiento de los elementos reales, concretos, para tener una verdadera, digamos, justicia. Ya, que te llenen o te represen de garantías es un problema, sí, pero de factibilidad. No es un problema de que la gente no esté pasando mal, no es un problema de que la gente no le esté vulnerando los derechos. Entonces, ese me parece a mí el parámetro más fuerte de realmente identificar esta variable de poder y saber cuándo realmente la están usando para generar más desigualdades, para perpetrarse, quedarse gido dentro de un poder o a través de ese abusar en general. Ahí no cabe para mí ninguna garantía, aunque formalmente, y aplicando la norma que tenemos, hasta la propia Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales contra el Criminal, no sería realmente válido. Pero eso es una cuestión quizás, no sé si solo teórica, pero creo que por ahí deberían nacer los nuevos parámetros para determinar qué realmente es el abuso del derecho. Sobre el bloque de constitucional y la convencionalidad, bueno, teóricamente puede haber ahí una distinción. El bloque de constitucional entendido como realmente el conjunto de normas que pertenecen a la Constitución, que pueden incluir también las de derechos humanos. Y por otra parte, bloque de convencionalidad, entendido igual como el conjunto de normas que pertenecen a la convención o derivadas de estas por un ejercicio interpretativo, es decir, te dan o te permiten interpretar la propia convención y que además permiten el control de convencionalidad, ¿no? Porque el control de convencionalidad ya es la forma en la cómo se va a ejercer para obligación de, por ejemplo, jueces dentro del Ecuador y que puedan aplicar la Constitución, digo la convención. Eso sería la diferencia. En cuanto a los derechos humanos, pues ahí está justamente este tema de los derechos humanos, la Convención, Sistema Interamericano, en general la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los derechos de las personas migrantes. Es muy importante tener derechos humanos dentro del espectro de la migración en general y de estos grandes flujos migratorios, porque cada Estado, digamos, la importancia sería, cada Estado está comprometido a ratificado, en el caso ecuatoriano, incluso por bloque de constitucionalidad con este concepto, tendrías que respetar aunque no hayas ratificado esta idea de derechos humanos, ¿no? Porque son la mejor solución para la protección de los derechos. Así que si están obligados los estados dentro del sistema interamericano o en general sobre el sistema universal de derechos humanos a unos mínimos de la dignidad humana de la idea de migrar, pues esas personas tendrán una garantía dentro del flujo de las rutas que estén escogiendo para los países de destino. Y dependerá de cada circunstancia, es decir, si es un desplazamiento forzado, si es por situaciones de crisis, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta de Eric que dice sobre las categorías de los derechos humanos, primera, segunda, tercera generación, esa a mí me parece, y no sé si algunos lo compartan, pero a mí me parece más un ejercicio didáctico histórico.
¿sí? Se reconoce que históricamente partieron primera, segunda, tercera generación, distinguir entre los de libertad, los políticos, los sociales, los colectivos, los ambientales, ecológicos, etc. Pero al final terminan siendo realmente los derechos humanos. Y más en el caso ecuatoriano, cuando todo lo planteas como de igual jerarquía para poder resolver los casos. ¿Qué más? Si me enfocan las medidas de reparación integral, ¿cree que se cumplirán a cabalidad dentro del sistema jurisdiccional del Ecuador? La respuesta inmediata es no, mi estimado. No se cumplen. Estamos preparando justo un documento para poder publicarlo en los próximos meses sobre la reparación integral en Ecuador. El resultado a priori es no se cumple realmente una reparación integral en muchos de los ámbitos, en muchas de las situaciones, y esto responde a lo que les había comentado. Incluso las propias garantías constitucionales pueden incorporarse dentro del sistema de las medidas o de las dimensiones de la reparación integral. Hay ambigüedad, hay mucha subjetividad en realizar la reparación integral, sobre todo dentro del ámbito penal, por ejemplo, en el ámbito de las garantías jurisdiccionales y en la propia justicia ordinaria o de ausencia de dónde podría realmente hacerse. Entonces, hay muchos problemas para decir que realmente ha habido no una garantía, digamos, de reparación integral. Y por aquí tenemos, creo que es la última, no sé si habrá más, me disculpan si me he saltado, la desnaturalización de las garantías jurisdiccionales en el Ecuador. Desnaturalización igual a no responder a su naturaleza, es decir, su origen. Garantía jurisdiccional es igual por origen a medio mecanismo por el cual se previene, se exige o se justiciabilice y se repara un derecho. Esa es la garantía jurisdiccional. Su desnaturalización a mí me parece en algunos casos cuestionable, por ejemplo, en la sentencia de este año sobre el habeas corpus con efecto intercommunis, el habeas corpus correctivo, y la crítica que se hace respecto del intercommunis como que no fuera una solución. Entonces, por ahí podría ilustrar un ejemplo del por qué realmente me parece que esta sentencia no contribuye a la idea del Estado constitucional de derechos en esa parte muy específica, al negar el efecto intercommunis dentro de un habeas corpus, porque sí pueden haber situaciones realmente generalizadas, sistemáticas, de gravedad, en las que no puedo esperar que me lleguen cada persona con su propia acción. No, eso sería un poquito, por no decirlo duro, así muy cruel, realmente. Entonces, bueno, la desnaturalización, al parecer en el caso ecuatoriano, está siendo definida por las líneas y las reglas de la Corte Constitucional Ecuatoriana para decir cuándo sí vale una garantía jurisdiccional, cuándo sí es y cuándo no, cuándo está respondiendo. Ya lo había comentado anteriormente, para mí el parámetro es la idea del poder, la variable poder, muy bien analizada por los efectos que provocaría dentro de cada uno de los casos. Siempre tendrá que ser analizado por cada uno de los casos en si es que se está desnaturalizando o no, más allá de lo formal de la norma. Perfecto. Bien, creo que esas son las preguntas, o han sido las preguntas, estimado Ángel. Dice, ¿por qué los jueces se remiten a la ley de garantías jurisdiccionales para resolver los casos? En el caso de garantías jurisdiccionales es de su cuerpo normativo, ¿no? Tienes que ir a donde está normado todo el tema del ámbito constitucional. Constitución, la propia Constitución, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, el reglamento de sustentación, entre otros. ¿Por qué? Porque la acción es la garantía jurisdiccional, mientras que por acción me va a corresponder otro ámbito de derecho. O sea, la acción cuando es denuncia es ámbito penal, materia penal, COI. Si es un tema de materias no penales y la acción se constituye en una demanda, entonces tengo que ir a cada materia sustantiva, derecho del trabajo, familia, etcétera, y el COGER. Y hay una idea de unificación adjetiva, es decir, procedimental de todos los procesos para que puedan irse por esa vía. Mientras que la acción que se traduce en garantía jurisdiccional es propia de las vulneraciones y afectaciones de derechos. Es decir, hay una clara distancia entre justicia ordinaria, penal, no penal, y la justicia constitucional, mi estimado Roy. Perfecto. Bueno, creo que eso sería todo casi. Dicen lo del link, a ver, para registrarse. Ya les responde el compañero Ángel. Perfecto, creo que eso sería todo. Vi algunos saludos, algunos agradecimientos, así que muchas gracias a los que escribieron. No pensé encontrarme varios estudiantes, compañeros, colegas, así que yo
contento de que podamos conversar un poquito más sobre estos temas que al final llevan una misión que realmente es esto, ¿no? La defensa de los derechos en el fondo, los derechos de todos. Si afectan el derecho de uno, nos afectan el derecho de todos. Muchas gracias. Estimado doctor Milton Rocha, estimados participantes, nosotros como Universidad Nacional de Loja y como la Dirección de Posgrado, agradecemos su participación dentro del presente evento. Asimismo, a nombre del doctor Manuel Uchuari, la Dirección de Posgrados, y el doctor Nicolai Aguirre Mendoza, hacemos extensiva la presentación y la entrega del siguiente certificado, para lo cual nos vamos a permitir compartir la pantalla del mismo. Entonces, la Universidad Nacional de Loja otorga el certificado al doctor, por favor. Sí, la Universidad Nacional de Loja y la maestría en Derecho Constitucional, que otorga el título de Magíster en Derecho Constitucional con mención Derechos Humanos, confieren el presente certificado a Milton Rocha Puyopaxi por su participación como conferencista con la temática Redefiniendo el Marco Constitucional, Post-Referendo y Consulta Popular 2024 en el Congreso Multiconferencia Explorando Perspectivas Innovadoras en el Derecho Constitucional y los Derechos Humanos, desarrollado del 23 de mayo al 12 de julio del 2024, con una duración de 40 horas académicas. Loja, 23 de mayo del 2024, firma el abogado Manuel Uchuari, magíster, director del programa de maestría en Derecho Constitucional, que otorga el título de Magíster en Derecho Constitucional con mención en Derechos Humanos. Doctor, la universidad está muy agradecida por su brillante participación y esperamos contar con su grandiosa presencia en futuros eventos. Muchas gracias, estimada Joana. Muy buena noche a todos. Un abrazo y que no se nos olvide la lucha, como dicen, hasta que la dignidad se vuelva costumbre. Fuerte abrazo. Estimado Milton, muchísimas gracias, estimados participantes. Hemos dejado en el enlace de la mensajería del presente evento, el enlace de asistencia, de registro de asistencia. Les pedimos a todos, por favor, registrarse y agradecemos su participación. Muy buenas noches y no se olviden que educamos para transformar. Gracias a todos.